Hermanas y hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe. Un saludo cordial a cada uno de ustedes que están participando de manera presencial en esta basílica dedicada a San Francisco. Saludamos también con los mismos sentimientos a quienes nos siguen desde diferentes lugares de Bolivia y del mundo. Nos hemos reunido el día de hoy como pueblo de Dios para participar de esta celebración en este domingo dedicado al Señor. Queremos que la palabra de Dios ilumine nuestra vida y que el cuerpo y la sangre de Cristo sea nuestro alimento espiritual e impulso misionero. Los textos de la liturgia de hoy son una clara invitación a poder enfrentar dificultades con esperanza, poniendo nuestra confianza en Dios y apartando todo sentimiento de temor. La vida de toda persona está sujeta a situaciones dolorosas. La vida del discípulo, de la discípula de Jesús, está también sujeta a situaciones difíciles. Cuando llevamos nuestra vida cristiana con coherencia y fidelidad frente a lo que Dios nos manda hacer o a lo que Jesús nos enseña, cuando somos fieles a su palabra, tengan por seguro que no será fácil, porque el anuncio de la buena noticia, que es también denuncia de injusticias, no agrada a todos, especialmente a aquellos que quieren seguir viviendo en la sombra del engaño, de la mentira, del pecado. El testimonio de muchos que han buscado vivir en fidelidad a la misión recibida de parte de Dios es siempre penosa y en algunos casos trágica, ya que está marcada por la calumnia, la difamación, la mentira e incluso la persecución injusta acompañada de confabulaciones en su contra. La primera lectura, que está tomada del libro del profeta Jeremías, denuncia aquel hecho por el que incluso Jesús tuvo que pasar. Recordemos que la predicación de Jesús inquietaba y no gustaba a aquellos que se aprovechaban de los pobres, aquellos que estaban acostumbrados a poner cargas sobre los demás sin siquiera ellos asumir ninguna responsabilidad. La sociedad en la que vivió Jesús era injusta y desigual. En ese contexto, su predicación le costó incluso la vida. El ministerio de Jeremías se desarrolla también en un ambiente hostil. Por un lado, marcado por el sufrimiento de un pueblo frente a la invasión de un imperio y la imposición de leyes que buscaban someterlos. Y por otro lado, la burla que recibía el mismo Jeremías. Él mismo lo describe al principio de este capítulo, en el versículo 7 dirá: yo era motivo de risa todo el día, todos se burlaban de mí. Y esto no era lo único, sino vemos cómo esa burla se convirtió en confabulaciones, dice el texto de hoy. Oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída, dice Jeremías. Y todo esto porque aquello que denunciaba seguramente incomodaba a aquellos que querían tener la verdad absoluta. Uno pensaría que Jeremías decaería en su misión, pero no. Él pone su confianza en Dios, en aquel que lo había seducido, y a pesar de esta situación tan dolorosa por la que estaba pasando, es capaz de afirmar: el Señor está conmigo como un guerrero, temible, por eso mis perseguidores tropezarán. Ese acontecimiento en la vida de Jeremías debe ayudarnos a un mayor compromiso con la misión que hemos recibido de Dios. Debe ayudarnos a ser mucho más valientes en asumir nuestra dimensión profética de denuncia de las injusticias y anuncio de esperanza. Puede ocurrir que quieran intimidarnos en la parroquia, en la comunidad, en el barrio,
en la misma sociedad y busquen que no digamos nada frente a situaciones sociales que vivimos, por ejemplo, en nuestro país, o situaciones que vivimos dentro de nuestra iglesia y nos manden a callar, desacreditando nuestra palabra. No olvidemos que como ciudadanos y como creyentes todos tenemos derechos a opinar y a denunciar injusticias y desigualdades donde las veamos. La segunda lectura de hoy nos habla de la presencia del pecado en nuestra vida y cómo el pecado entró en nuestra realidad humana, dice San Pablo, recordando el relato del Génesis. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Esto haciendo referencia a Adán. Esta afirmación demuestra un aspecto en nuestra existencia que nos debe, por un lado, llenar también de esperanza. Dice que por un lado nos habla del origen del mal y nos dice que el origen del mal no está en Dios. Y por otro que Dios nos creó a imagen suya, sin el pecado. Es nuestra desobediencia la que nos lleva a experimentar todo el dolor y el sufrimiento que conlleva el pecado. Podemos de esto aprender cómo Dios, desde los orígenes de nuestra existencia, ha buscado que nos alejemos del pecado. Por medio de personajes y acontecimientos, ha buscado que retornemos y vivamos siempre en gracia, aquella gracia con la que fuimos creados y que la perdimos cuando experimentamos el pecado en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, nuestra vida de cristianos debemos estar atentos a alejarnos del pecado, a luchar contra todo tipo de tentación. Debemos aprender a vivir en constante actitud de conversión. Nadie puede decir que el pecado nos trae felicidad. Por el contrario, quienes experimentamos el pecado en nuestra vida, sabemos que es sufrimiento causado a uno mismo y en muchos casos sufrimiento causado a los demás. Frente a todo esto, recordemos lo que dice el mismo San Pablo en la segunda lectura. La gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantemente sobre nosotros. Por eso lo debemos recordar siempre. El pecado no tiene la última palabra sobre nuestra existencia. No teman, es la invitación que en reiteradas oportunidades nos hace Jesús en el Evangelio de hoy. Recordemos que también fue la invitación que Jesús hizo después de resucitar. En esta oportunidad el evangelista Mateo nos transmite este texto que lo podemos poner bajo un trasfondo, la misión. Recordando que Jesús, antes de este pasaje que hemos escuchado, elige a los 12, les advierte sobre las persecuciones y los anima con estas palabras: no tengan miedo. En una oportunidad el Papa Francisco nos decía: el miedo es una actitud que nos hace mal, nos debilita, nos empequeñece e incluso nos paraliza. Por eso tener miedo significa no reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Es desentenderse de la misión que hemos recibido de parte de Dios. El miedo hace que nos encerremos en nosotros mismos y no seamos capaces de mirar más allá de nuestros problemas. Y todo eso, como lo decía el Papa Francisco, nos paraliza, nos vuelve indiferentes ante todo, no nos conmueve nada. Por eso Jesús, después de pedirnos no tener miedo, nos dirá: lo que yo les digo, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. La experiencia cristiana, nuestra experiencia, se fundamenta en primer lugar en el encuentro con Cristo y se alimenta de la escucha de su palabra para después ser testimoniada con nuestra vida. Es el Señor que nos habla al oído y quiere que aquella palabra que se nos dirige sea proclamada, sea testimoniada.
Por eso será importante para todo cristiano, para toda cristiana, el tener la capacidad de no solo escuchar la voz de Dios, sino de poner en práctica aquello que escucha. Ahí está el desafío, ahí está la dificultad, porque poner en práctica significa vivir una vida coherente, que desafíe una cultura y una sociedad que muchas veces va a contracorriente de lo que nos enseña el Evangelio. Frente a eso, se nos vuelve a decir, no teman. Como saben, estamos en preparación a celebrar en el mes de octubre el sínodo sobre la sinodalidad, convocado por el Papa Francisco. En ese sentido, la semana pasada se ha publicado el Instrumentum Laboris. Este material será de ayuda para quienes participen en el sínodo. No son ya temas resueltos, como alguien podría pensar, sino que se presentan algunas ideas justamente recogidas en la etapa de consulta de la cual muchos de nosotros hemos participado y que son propuestas para una reflexión de debate. Toca a nosotros, quienes no participaremos directamente, por un lado, rezar por este acontecimiento que marcará un rumbo novedoso en la pastoral de nuestra Iglesia, pero además estamos todos en la obligación de comenzar a crear actitudes, por así decir, sinodales en nuestra vida particular y en nuestra vida como Iglesia. Eso significa comenzar a ser cristianos, a ser Iglesia que escucha por un lado la palabra de Dios, por otro el Espíritu Santo, y por último que escucha la realidad. Otra actitud a cultivar es la participación. Debemos ser cristianos e Iglesia que motiven a la participación de todos, especialmente de aquellos que hasta ahora han estado alejados de la Iglesia. Este aspecto es de suma importancia, ya que nos permite caminar juntos y, por lógica, un camino de todos, sin ningún tipo de exclusión, menos discriminación. Otra actitud es la unidad. No podemos pensar caminar por separado, cada uno por su lado. Debemos vivir lo que somos, cuerpo de Cristo. Es por eso que la unión, la comunión, es importante para ser Iglesia sinodal. Y por último, sin excluir otras actitudes, debemos reavivar nuestro ser misioneros. Es impensable una Iglesia sinodal que no sea misionera. La sinodalidad empuja a la misión y la misión nos hace sinodales. Este 29 de junio celebraremos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos santos que son realmente pilares en nuestra Iglesia. Su impulso misionero, su celo pastoral y la acción del Espíritu Santo han colaborado a que la Iglesia se organice y sea la institución que es ahora. Es además el 29 de junio, Día del Papa. Por eso nuestro recuerdo y nuestra oración por el Papa Francisco, quien desde hace 10 años va guiando a la Iglesia, enfrentando situaciones difíciles, pero también compartiendo alegrías. Nos podemos atrever a decir que el Papa Francisco es el Papa de la reconciliación, inquieto por buscar que la humanidad viva en fraternidad, el Papa del lenguaje sencillo pero profundo, de los detalles que devuelven la dignidad a las personas, el Papa del cuidado del medio ambiente, el Papa de la alegría, el Papa de la sinodalidad, en fin, el Papa deseado por Dios para este tiempo. A Él va nuestro recuerdo y nuestra oración, que el Señor continúe dándole salud y fuerza para guiar a nuestra Iglesia. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por todos nosotros, que su ejemplo de valentía nos anime a no tener miedo, a descubrir que Dios está siempre a nuestro lado y que desde esa presencia sepamos dar testimonio de nuestro ser cristianos, asumiendo nuestra misión profética donde estemos, sin temor, por el contrario, con alegría y siempre con creatividad.